él no es el único ciudadano que se ha preocupado por este país y que hay familias que pueden rescatar estos legados, esos documentos. No los boten, no es basura, es historia, es patrimonio. Reconozcan que esos documentos que ustedes no saben qué hacer con ellos. Hay instituciones como el Museo del Canal, como la Biblioteca Nacional, como otras instancias que le pueden dar valor y que ese sea un valor colectivo. Nosotros como país tenemos una memoria corta. Necesitamos fortalecer la memoria y esto es memoria histórica y no sabremos nunca para dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de. En esta ocasión una entrega especial porque SER TV comenzará a transmitir la serie documental El legado de un ciudadano, que habla de la vida y obra de Fernando Eleta Almarán. Y para entrar en contexto, para conocer más sobre el personaje, sobre su legado, sobre su trabajo de vida, conversaremos no solamente con el realizador del documental, sino también con la presidenta de la Fundación Eleta, hija de Fernando Eleta Almarán, para entender un poco este proyecto, para entender un poco la vida de su padre, don Fernando. ¿Qué tal si vamos con el perfil de nuestro primer invitado y comenzamos acá, en Hablemos de, el programa que aborda los temas que usted debe conocer? Adelante. Mercedes Eleta de Brenes, empresaria, reconocida estratega comunicacional, fundadora de la agencia de comunicaciones Estratego, fue gerente de RPC, la primera cadena de radio y televisión del país. Ha liderado diversos gremios y asociaciones como APEDE. Preside también la Fundación Eleta, productora ejecutiva de la serie documental Legado de un ciudadano. Hablemos del legado de un ciudadano, del legado de don Fernando Eleta. Si tuviera que resumirlo en una frase, ¿se puede? En una palabra. Ok, ¿cuál sería? Ciudadano. ¿Y qué implica ser ciudadano? ¿Qué representa en aquellos tiempos y qué representa hoy en día? ¿Y qué debería representar? También. Yo creo que eso es lo más importante. Y realmente este trabajo, este homenaje de alguna manera que nosotros como familia decidimos hacer en ocasión de conmemorar su natalicio, su centenario, o sea, el centenario de su natalicio. Decidimos que había aquí un doble objetivo, ¿verdad? Era a lo interno de la familia reconocer que este señor, Fernando Eleta Almarán, que resultaba ser nuestro esposo, padre, abuelo, bisabuelo, ya hay 4 generaciones vivas todavía, era saber de dónde venimos, qué nos mueve, por qué nos mueven ciertas cosas a los hijos, porque muchos de nosotros, todos nosotros, somos 6 hermanos vivos, fuimos 7, todos de alguna manera nos preocupa la comunidad, nos preocupa y nos ocupa. No solamente nos preocupamos, sino nos ocupamos de hacer cosas a través de la sociedad civil, a través de organismos, ONGs, gremios, y somos reconocidos por eso, pero eso tiene un origen, eso tiene una razón y un porqué. Esta serie documental que ahora se va a transmitir en SER TV, ¿por qué la debe ver el público? ¿Por qué? ¿En dónde está el valor? Y no entenderlo como que es el trabajo que le hacen la descendencia de una persona que tuvo los privilegios y que pudo ocuparse de muchas cosas. Claro, y por eso son 2 cosas. Por eso te dije, hay uno que es familiar y hay uno que es reconocer que fue un ciudadano, que fue un hombre visionario, adelantado a su tiempo, que le preocupaba y se ocupaba de atender temas de interés nacional, cívico, público, ambiental. Él fue precursor al ser fundador de ANCON. Cuando aquí no se hablaba del ambiente, él ya estaba preocupado por el ambiente. Cuando aquí no se hablaba mucho de temas de ciudadanía, de temas gremiales, él fundó APEDE, él fundó Ciudad del Saber, él fundó
ANCON. O sea, él fundó muchas organizaciones producto de su visión de futuro y de donde había carencias en la sociedad. Y él atendía esas carencias. Con una vida tan llena de sucesos, con una vida con tantas cosas, ¿cómo se deciden en hacerlo de esta forma? ¿Por qué a través de este formato ustedes siempre han estado vinculados a los medios de comunicación? Pero ¿por qué presentarla así? Bueno, hay tres aspectos de esta celebración. Evidentemente, a través de Ser TV, lo que estamos haciendo ahora, hoy, es transmitir este formato audiovisual, ¿verdad? Y totalmente afín con lo que tú acabas de decir, con nuestra participación, en su participación originalmente y la nuestra en medios de comunicación en este formato audiovisual. Y de este formato, originalmente habíamos hablado de 5 capítulos temáticos. Luego dijimos, no, esto realmente para que tenga un impacto debe ser un documental. Y salió un documental de 2 horas, pero al terminar el documental de 2 horas, nos encontramos que teníamos una cantidad de material maravilloso, no utilizado, que justificaba volver a hacer el formato original, además de el que ya estaba hecho el documental. Y entonces revertimos a también hacer este formato de 5 capítulos temáticos que ustedes van a iniciar transmitiendo hoy. Entonces eso es como importante. Pero también hicimos un libro. Y otra cosa posiblemente más importante para lo que es patrimonio de la nación, y es entregamos en donación al Museo del Canal todos los documentos que él había guardado a través de su vida y que hoy forman parte de esa memoria histórica. Y hay más de 35.000 documentos digitalizados, documentados, indexados para uso de cualquier ciudadano, cualquier panameño o extranjero que quiera conocer algo acerca de ese aporte, ese legado que Fernando Eleta Almarán hizo a su país. ¿Cómo comenzó la idea? ¿Cómo nació y cuánto se parece la idea original al resultado último? Nació el día que murió. Ok. Y posiblemente antes. Y posiblemente siempre estuvo ahí porque él sabía que alguien, y creo que él sabía quién, iba a hacerlo. Y ese quién soy yo. Okay. ¿No? Yo siendo la hija mayor, yo tenía una relación muy especial con mi papá, porque mi mamá murió cuando yo era muy pequeña, y de alguna manera yo fui una compañera para él en temas políticos. Él, cuando fue ministro de Hacienda, no tenía esposa y yo fungía como la anfitriona en su casa. Yo atendía al presidente, a los ministros. O sea, de alguna manera siempre hubo una vinculación cercana a su quehacer a través mío. O sea que yo era como la persona indicada para hacerlo. Su esposa también estaba muy interesada en que ese trabajo y toda esa documentación que teníamos reposase en un lugar donde fuera accesible a los panameños. Y además yo creo que, por eso cuando me preguntaste cómo lo describo con una palabra, y es ciudadano. Y creo que hemos dejado de saber, los panameños, qué significa ser ciudadano. Y yo creo que nosotros tenemos que rescatar el concepto de lo que es ser un ciudadano, una persona nacional responsable y preocupada del devenir de su país. Y que uno está aquí no solamente para recibir, sino para devolver, para poder ocuparse de que colectivamente seamos un mejor país y que siempre podamos mejorar y darle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país con mejor desarrollo social, sostenible, equitativo, con una mejor distribución de la riqueza, en donde todos los panameños tengamos una mejor calidad de vida, donde reinen los valores y no los desvalores. Y hoy en día reinan los desvalores y reina el conflicto, en vez de tratar de ser un país que, haber sido bendecido por la naturaleza y por Dios, no lo maltratemos como lo maltratamos. ¿La vida de un hombre del siglo XX se aplica aún hoy o deja lecciones para el siglo XXI?
Pero es que ustedes van a poder ver en parte de lo que se va a transmitir, en sus propias palabras, como 50 años después de algunas de esas declaraciones, tú piensas que él está hablando de la situación de hoy. Y tú dices, qué tristeza, nada cambió en 50 años. ¿Será que puede cambiar? Y cómo podemos tener más personas que, como él, estén interesadas en realmente generar esos cambios y en incentivarlos. Y para nosotros, a nivel, y eso aplica a nivel público y a nivel privado, a nivel familia, como a nivel familia ese ejemplo debe inspirarnos a nosotros como familia a seguir intentándolo, aunque no se haya logrado mucho en 50 años. Pero si insistimos y persistimos y nos comprometemos de una manera auténtica en eso, tal vez podemos incidir en tener un mejor país. Y a la colectividad sí vale la pena. Nuestro país vale la pena. Vale la pena no seguir siendo partícipes del pillaje, sino cómo vamos a ser partícipes de la reconstrucción. Y yo creo que eso es parte de lo que nosotros como legado queremos decir, que sí se puede, que sí se debe poder, pero que para poder se debe querer, y para querer se debe trabajar. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo como lo hizo él. Usted lo decía, la relación era de padre e hija, la hija mayor, con sus circunstancias que la hacían aún más especial, si pudiéramos decirlo así. ¿Cómo es relacionar todas esas cosas y cómo es vivir todas esas cosas con este individuo que es su padre? Él era inspiracional. Su energía, que yo la heredé, y algunos de mis hermanos también la heredaron. Y luego, al final, todos mis hermanos tuvimos tuvimos ese mismo ejemplo. Todos, a nuestra diferente manera, hemos sido personas comprometidas, ciudadanos comprometidos. Entendemos lo que significa ser ciudadano, cómo debemos compartir, participar, ser parte de, trascender el interés personal, económico, por el interés colectivo común. Y por eso nosotros somos todos tan unidos, porque todos tenemos ese mismo chip. Ese chip, mi papá se encargó de metérnoslos a nosotros. Y nosotros hemos tratado de hacer lo mismo con nuestros hijos. Y todos como familia nos sentimos orgullosos del apellido que llevamos, del legado que él dejó y del trabajo que él hizo para el país y para nosotros. Y lo que nosotros queremos al hacer esto, cara a nuestros hijos y nietos, hay razón para sentirse orgulloso. Lleva el apellido con dignidad y con responsabilidad y con compromiso. No todo es gratis. Y yo creo que eso nos enseñó mi papá. Al exigirnos a nosotros ser los mejores, al exigir excelencia, era durísimo, no era fácil. Y mucha gente piensa, porque tu papá ustedes tuvieron una vida fácil. No, mentira, no la tuvimos fácil. Pero el no tenerla fácil te enseña a que uno, si tiene ciertas... Si tuvo la suerte de nacer donde nacimos nosotros, eso conlleva una responsabilidad, un compromiso, un trabajo y un precio muy alto. A mi papá lo agredieron y lo atacaron muchísimo cuando los trataba. Porque políticamente algunos no estaban de acuerdo con no lo que se había logrado, sino lo que podía representar el que se aceptara y se reconociera ese logro. Y tenían otros intereses. Económicamente también. Entonces, lo que es bonito es decir, ¿dónde me tocó nacer? ¿Y cuál es el rol que me toca seguir como ciudadano? Y todos tenemos un rol. A nosotros nos tocó el de nosotros. Y estábamos dispuestos a asumirlo, que fue lo que él hubiera esperado de nosotros. Y lo que queremos es compartir que hay ciudadanos como él que asumieron ese reto, que trabajaron durísimo. Él no descansaba nunca y siempre estaba dispuesto a dar esa milla extra por su país. Y eso nos lo enseñó a nosotros. ¿Uno termina de conocer a la persona? ¿Uno realmente la conoce del todo? No, nunca. Ahora, en el segundo bloque, vamos a hablar con José Luis. Ajá. Pero antes de ir a la pausa, invite a la gente a que vea esta serie. Gracias. Sí, a la teleaudiencia, que sigan esta serie,
que cada capítulo es completamente distinto. Se habla de la misma persona, pero él era un hombre multifacético y cada capítulo habla de una de esas fases de su vida. No se lo pierdan y nos encantaría tener retroalimentación posteriormente de parte de ustedes. Señora Eleta, muchísimas gracias. Gracias. Por haber estado con nosotros. Gracias a ti y gracias a Ser TV. Es momento de hacer una pausa. Estamos en Hablemos de. Ya regresamos. Cuando tú te dedicas al cine y cuando tú tienes claro cuál es tu narrativa y de qué quieres hablar como artista, es sumamente importante que trabajes en discursos que en la medida de lo posible construyan sociedad. Hoy, después de 3 años, de 3 años de estar en este proyecto, más de 3 años de estar trabajando en este proyecto, te puedo decir que el legado de un ciudadano dejó en mí una particular huella y un mensaje tremendamente claro que comparto con la señora Mercedes en la entrevista anterior. Y es que la voluntad ciudadana no es transferible. Estamos de regreso acá en Hablemos de, el programa que aborda los temas que usted debe conocer. En la primera parte del programa les conté que nos encontramos en la Fundación Eleta, porque Ser TV transmitirá la serie documental El legado de un ciudadano, que trata de la vida y obra de don Fernando Eleta Almarán. Ya conversamos con la presidenta de la Fundación Eleta, una de las hijas de don Fernando, Mercedes Eleta de Brenes. Ahora, para conocer un poco más del documental en sí, conversemos con su realizador. Veamos de quién se trata. Adelante. José Luis Rodríguez, productor y director de cine y series de televisión. Su trabajo como director se puede ver en episodios de series internacionales como Pruebas de Fe, Escándalos, Amores que Engañan. Jurado de los premios Platino en la categoría Series Internacionales y miembro del Mentoring Board de Wawa Association. Director de la serie documental Legado de un ciudadano. Hablemos de este trabajo. ¿Qué representa para ti? José, para mí el legado de un ciudadano tiene un lugar muy especial en el corazón y tiene un lugar muy especial en mi carrera como director. Es mi primera serie documental y mi primer film documental, porque ya anteriormente la señora Bati y la señora Mercedes te comentaba que habíamos hecho un documental, un largometraje. Entonces tiene un lugar muy especial, porque además es de esos trabajos que siempre vas a recordar de una forma muy bonita, porque tuviste el tiempo para hacer el proceso más importante que un realizador, que un director busca siempre en toda obra, que es la reflexión. Esto comenzó a principios del 2020, justo antes de la pandemia, y nosotros estrenamos en marzo. El largometraje lo estrenamos en marzo del 2022. O sea, 2 años. 2 años, 2 años de mucho trabajo. De reuniones, te contabas anteriormente, reuniones todos los días, de un trabajo de mesa exhaustivo, de conversaciones de 3, 4, 5 horas, de 87 entrevistas que hicimos en primera versión y en segunda versión, porque primero hicimos las preentrevistas y luego finalmente cuando ya tuvimos las preentrevistas que sabíamos perfectamente cuál era el rol que cada uno de estos entrevistados iba a tener dentro del documental y dentro de la serie documental, entonces fuimos a la parte de producción, a la parte de filmación para hacerlas nuevamente de una manera mucho más objetiva, ¿no? ¿Qué representa o qué representaba el nombre de Fernando Eleta al principio de todo esto, antes de comenzar el proyecto como tal? Para mí en lo particular, Fernando Eleta Almarán siempre fue un personaje cercano, pero a su vez también con cierta distancia. ¿Y cercano por qué? Porque mi carrera como director y como productor empezó en RPC Televisión, en lo que muchos, tal vez, parte de la audiencia recordará el edificio Chesterfield, ¿no? En la Avenida Nacional. Allí comencé, casualmente. Mi primera oportunidad de trabajo me la dio precisamente la señora Mercedes, la señora Bati, y ahí entré a trabajar como productor. Entonces sí me tocó ver en esa época a don Fernando muchas veces de visita en el Chesterfield, en algunas reuniones también con todo el personal. Pero cuando me dan la oportunidad de trabajar en este proyecto, te contaba que uno de los primeros retos que un director siempre tiene es cuánta proximidad
tú tienes con ese personaje, ¿no? Sobre todo en este caso tratándose de un personaje sobre el cual vas a hacer un relato de vida. Entonces no es tan fácil porque no es como que tú agarres una memoria o agarres lo que te dice la gente y vas construyendo. Es importante esa conexión personal, lograr esa primera conexión personal. Y al inicio, te soy bien honesto y te contaba hace un momento un pequeño insight, me costaba un poquito porque para mí toda la vida había sido Don Fernando. Don Fernando por todo el respeto, por haber sido de alguna otra forma el líder de la empresa donde yo comencé a trabajar, ¿no? El líder empresarial de la empresa donde yo comencé a trabajar. Y yo sentía que tenía que parte de ese reto como director era lograr vencer esa formalidad. ¿Por qué? Porque necesitaba entrar a la vida para poder conectar con ese relato íntimo y luego comunicárselo a una audiencia, ¿no? Que era lo que iban a ver el documental. Entonces, fue a través de ese puente que construyó, muy bien construido, la familia, pero en particular la señora Mercedes, la señora Batty, que logré generar esa conexión, que logré cruzar ese puente para encontrarme con ese personaje de una manera más personal, ¿no? Ahora, José Luis, tú lo dices, una parte fue el tiempo y querías que la gente hiciese un análisis, que hubiese una catarsis cuando ven tanto el documental como la serie. ¿Cómo evitar, cómo huirle al hecho de que vamos a contar la vida de una persona, o esta gran persona, o este ser perfecto, puesto allá arriba, y que puede llegar al punto de estar alejado de toda la realidad y que la gente lo vea distante? ¿Cómo evitar caer en eso? Yo creo que es un compromiso primero como realizador, como director, como artista. Creo que un artista se debe sobre todo a su obra, ¿no? En ese primer compromiso que tienes con la obra, ¿no? Pues si aceptas el trabajo, yo sabía perfectamente desde el primer momento y estábamos clarísimos que era un trabajo, era una obra por encargo. O sea, te buscaron, había una necesidad que no partió de ti, una necesidad que partió de la familia, como lo dijo la señora Mercedes, y te buscaron, te eligieron para este. Pero en ese camino, en esa búsqueda, tu compromiso como artista para tratar de corresponder a esa elección es que tú de alguna u otra forma trates de buscar esa honestidad con el discurso. Eso era fundamental. Y lo conversamos muchas veces en largas horas, estas reuniones que hacíamos, a veces hasta las 11, 12, 1 de la mañana, a veces a esa hora estábamos reunidos conversando sobre el personaje y sobre estas nuevas líneas que habían salido en tal entrevista. Y yo recuerdo que en todo momento la familia y particularmente la señora Mercedes, la señora Batty, fue muy, muy clara en eso. Ella decía, José Luis, esto no es para hacer una exaltación gratuita de la vida de mi padre. Eso no es lo que nos interesa. Tratemos de buscar un relato que responda directamente a la realidad, a lo que él fue, a su pensamiento, a su acción y a ese legado. El documental y la serie termina llamándose Legado de un ciudadano, ¿no? Entonces, yo creo que coincidió esa voluntad interna de artista con ese juicio muy claro y esa indicación muy clara sobre lo que se deseaba como resultado final, ¿no? Contaste con tiempo, que es un elemento muy importante, pero también contaste con un valioso acervo documental. Claro. ¿Cómo esto facilita y la importancia, la relevancia de que exista este registro histórico, de que exista todo esto y sobre todo tan bien organizado? Eso es una pregunta clave, José, porque la documentación es la memoria. Y el documental, quienes son documentalistas y quienes hacen cine documental o series documentales, saben que realmente el documental nace, aunque tienes una programación, aunque tienes una estructura, aunque conversas, haces tu escaleta y toda la cuestión, realmente el documental nace en la mesa de edición. Ahí es donde el documental se estructura, se te levanta enfrente, donde el relato cobra esa vida, ¿no? Y donde el relato toma esa fuerza narrativa. Y entonces como director te toca entonces ir obviamente nivelando esa narración en función de lo que quieres lograr, en función del discurso y en función de lo que te han pedido. La documentación, nosotros en este proyecto, y de verdad esto me es muy grato decirlo porque también fue un gran reto para quienes están dentro del mundo de la producción, logramos tener 16 teras de material. Mucho material. Solo en fotografías teníamos 17,000 fotografías.
Eso sin contar las 87 entrevistas, todos los materiales de archivo, materiales que no encontramos en Panamá y que tuvimos que acudir a librerías de videos a nivel internacional para documentar parte de todo el proceso. Entonces, fue una tarea, por eso nos tomó 2 años, fue una tarea tremendamente puntual, muy minuciosa, porque cada imagen que está, cada fotografía que está en ese documental, colocada en el lugar que está, no fue de forma gratuita. Es el resultado de una reflexión, es el resultado de consulta, es el resultado de ver el material y volverlo a ver y volverlo a ver hasta que finalmente estás convencido que no hay ninguna otra imagen que responda a ese lugar como esta. Okay. Entonces, ese yo creo que fue el reto más importante, ¿no? Y obviamente todos sabemos perfectamente lo que conlleva, obviamente, manejar 16 teras de material desde el punto de vista técnico, ¿no? También, ¿no? José Luis, el tiempo nos juega en contra. El tiempo nos juega en contra. Muy breve. Tú decías que ya lo conocías y tenías una imagen de él cuando comenzaste todo esto y cuando estabas en el Chesterfield en RPC. Al final de todo este trayecto, al final de todo este proyecto, ¿cómo es esa imagen que te hace de don Fernando Eleta? Muy próxima, una imagen muy próxima, una imagen muy afín y que en algunos momentos, personalmente, me genera una enorme identificación, porque hoy día, casualmente, por la pregunta que me hacías anteriormente, como cineasta, yo estoy enormemente preocupado por mi sociedad, estoy enormemente preocupado por mi país, estoy enormemente preocupado por las dinámicas sociales que vemos. Entonces, ver y haber trabajado en un proyecto como este me acerca mucho más a esa inquietud y me acerca a la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Sí se puede. Sí se puede. Cuando tienes la voluntad personal, aún en el círculo en el que estés, en el círculo social que te toque estar, ¿verdad? Siempre vas a tener la oportunidad de poder generar cambio. Si tienes la voluntad y si buscas la asociación de otras voluntades para lograr ese objetivo. Nos quedamos con eso, José Luis. Gracias por haber estado en Hablemos. Gracias a ti, José María. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a usted que nos sintonizó en esta edición especial. Ahora lo dejamos con Legado de un Ciudadano.